circunstancias se mantiene firme. Usted dirá, usted quiere engañar al hermano Miguel y a su esposa o algo, pastor, porque usted dice mucho esto, hermano, yo los aprecio. Le aseguro, yo no los quiero engañar, pero voy a decir algo. Hay mucha gente que tiene que aprender de usted. Hermano, usted tiene una joya de mujer. Créamelo de corazón. No todo el mundo tiene la habilidad y la valentía que usted tiene. Yo conozco no una, mucha gente que con menos de lo que usted ha pasado no estuviera ahí sentado, estuviera en su casa gritando a ver hasta que se me quiten los puntos. Y déjame decirle, no fue un pelliquito, no fue una heridita. Ella le pasó una operación como este que está aquí, le pasó casi 5 años atrás. Me abrieron de aquí a aquí y ella fue peor. Ella duró 1 año y 3 meses sin poder, con todo el respeto, hermana, sin poder ir al baño ni hacer ni el número 1 ni el número 2. Casi 2 años, casi 1 año y medio, hermano. Pero ella está contenta, riendo. Y usted dirá, hermano pastor, ¿qué hace eso? Yo sé lo que es valentía. Eso es valentía, eso es valentía, eso es valentía. ¡Aleluya! La valentía es lo que Dios anda buscando, hermano. Porque todo aquel que es valiente no cambia sus metas. No cambia sus metas a pesar de lo que le está enfrentando. El valiente no se detiene ante los problemas. Los valientes, hermanos, se desarrollan más sus músculos cuando dice, este problema no me va a detener. Y cuando lo pasa, su fuerza es más grande, su valor es más íntegro, está más dispuesto, porque ahora está más fuerte para el próximo problema, para la próxima dificultad. El valiente, hermano, siempre lucha hasta el final. El valiente bajo ninguna circunstancia se da por vencido. El valiente ve el problema, ve la dificultad y dice, yo lo voy a enfrentar. Y si muero, que muera, gloria al Señor. Porque aunque yo muera, alguien tiene que dar el ejemplo. Alguien tiene que mostrar que en Dios podemos, que en Dios podemos. Benaías, dice el versículo 23, este otro de ellos, hijo de Joiada, era uno de los varones esforzados y era de gran proeza, de Catzel. Este mató, oiga bien, a 2 leones. Y no solamente mató a esos 2 leones, sino que dice la Biblia que cuando salió había otro león y también lo mató. Pero describe, lo mató en el foso, en la cueva, cuando estaba nevando. Ya lo dije yo, lo vio en medio de la nieve o el hielo. Él viene de matar unos leoncitos, ya, eran chiquitos, está bien, mató unos chiquitos, porque eso es lo que la gente gusta decir, ay, eso no es nada. Ah, no es nada. Que le salga un león que sea chiquito a usted. Uno. Pero el texto dice que no era uno, eran 2 y los mató. Ok, no hay mucha descripción. Pero cuando sale, ahora Dios dónde era que iba, había otro león. Pero este, interesantemente, estaba en la cueva, en el medio del hielo o de la nieve. Solamente dice que estaba el tiempo del invierno, en la nevada, en medio del frío. En esta nevada dice que también lo mató. Cuando acabó con este otro león, sale, versículo 21, y había un egipcio, un hombre de gran estatura. Yo creo que era más grande que el hermano Joan. Tenía que ser más grande que el hermano Joan. Hermano Joan, ¿cuántas libras usted tiene, brother? Imagínese. Y él ni se le nota porque él es piqui, bien alto. A mí no me gustaría verme como
eso una noche con el varón, yo lo respetaría. No, porque ese hombre, ni en sueño, es muy fuerte. Dice que era un hombre de gran estatura y que tenía una lanza en su mano. Y resulta y viene a ser que lo que tiene un palito en la mano. Usted puede pensar que el palo es grande, chiquito. Yo quiero pensar que es un palito chiquito. Y dice la Biblia que lo enfrentó y con el palo le quitó la lanza de la mano del grandulón, hermano. Se la quitó y le mató con la misma lanza del egipcio. Yo no sé si usted puede leer entre líneas lo que yo puedo leer. Yo sé que sí, porque usted es bien inteligente. Él está cansado de matar los leones. Está cansado porque, si usted no lo sabía, cuando usted esfuerza en el frío, las fuerzas se le van más rápido. Y yo he estado muchos años en Nueva York y en Ohio y hay mucho frío. Cuando usted camina 2 pasos en el medio del frío, usted se le va la fuerza más rápido. Por eso le dicen a la gente que esté chupeando en la nieve que más le vale que haga ejercicio, porque el corazón se le puede parar y matarlo. Porque hay un doble, triple y cuarto esfuerzo. Así que él está cansado, hermano, de matar estos animales. Ha perdido más fuerza en medio del invierno y ahora le sale este manganzón, este grandulón y armado. Pero él no le queda de otra que seguir demostrando su valentía. Piense, él tenía que seguir mostrando su valentía. En medio de todo, le quitó la lanza al egipcio y con la misma lanza lo mató. ¿Cuál es su opción en este día? ¿Ser valiente? ¿Ser cobarde? Se puede aplicar a todo en la vida. Su hogar, su matrimonio, a su trabajo. Yo he visto personas donde yo trabajo que lo degradan, no le quitan el sueldo, pero lo degradan. ¿Sabe que la gente le da mucha importancia al título? Y hacen arreglos, hacen arrangement en la oficina. Y ponen este manager aquí, ponen este otro acá, y hay algunos que tienen que salir para otro departamento, y aun cuando no pierden el salario, pero le quitan el puesto y le quitan el título de fulano de tal, que estaba en la entrada del cúbico, en la entrada de la oficina, y se sienten amargados. Ay, ahora mi nombre estaba, dice gerente, tal, y ahora yo soy un empleado normal. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Te quitaron el sueldo? No, pues tira para adelante. Que ahora estoy con un carrito, porque no importa, aprende a bregar con el carrito. Pero la gente se ofusca, se siente mal, porque ¿qué van a decir de mí? Oye, ¿qué importa lo que digan de ti? A lo mejor es Dios probándote, a lo mejor el mismo jefe te está probando para saber qué tipo de empleado tú eres, para saber si tú eres una persona confiable, para saber si tú eres una persona humilde. A lo mejor está tratando de ver qué personalidad es la tuya. A lo mejor Dios mismo está tratando de hacerte pasar por algunas cosas para llevarte a una bendición mayor. Si no, pregúntele a Mardoqueo, cuando estaba ya trancado el juego y no sabía qué hacer y no sabía para dónde ir. Él decía, pero ¿de qué manera va a ganar el hombre malo? Nos va a matar, me van a ahorcar, van a acabar conmigo. Y el rey, hermano, se fue a dormir como cualquier otro día. Y él no sabía, aleluya, ni sabía Mardoqueo, ni sabía el rey lo que en el cielo estaban haciendo. Y de repente se le fue el sueño. Y empezó, no tenía nada que hacer, se puso a leer. Pero en tal fecha, pasó esto, había un complot, un golpe de estado. Oh my God. Y vino un hombre y lo denunció. Y el reinado se mantuvo fuerte. Mándenme a buscar a todos los sátrapas, adivinos y todo el mundo de aquí. Queremos saber, cuando vinieron, ¿qué pasa, oh rey? ¿Qué le hicieron para
pagarle al hombre que menciona este libro acerca del complot que descubrió y del golpe de Estado? ¿Qué se hizo a él? Que sepamos nada, Señor. Ah, no, pues vamos a arreglarlo. Mándenme a buscar al hombre este que es de confianza. ¿Fue quién era el que tenía confianza? Al malo. Y vino el malo frente al rey. Y el rey le dice, ¿qué se le debe hacer a una persona que el rey quiere exaltar? Y dice la Biblia que él pensó que era de mí. Empezó, bueno, mi rey, mire, usted le da el caballo más grande. Es como decir ahora, ¿cómo se llama el carro de Obama? La bestia, ¿verdad? The Beast. Le dan la bestia. Y le ponen un séquito de gente, esos motores, que vayan al alto. Eso que son, que cuidan el exacto. Y también le pones la ropa del rey. Y pone gente al frente que va anunciando, así se le hará al hombre que el rey quiere exaltar. Y el rey le dijo, ok, pues mira, ¿sabes qué? Vas a hacer, sin perder ni una sola cosa de lo que has dicho, no pongas nada a un lado, todo lo que tú has dicho, así lo vas a hacer el Mardoqueo, al judío Mardoqueo. Yo me imagino la boca de este hombre malo, porque él lo quería matar, hermano. Él lo odiaba. De hecho, él le había preparado una horca. Y usted sabe cómo terminó la historia. A él lo ahorcaron en la misma horca que él preparó para ahorcar al otro que él quería ahorcar. Es un trabalengua, pero es así. San Juan 6:60, yo estoy cerrando, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son palabras y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y digo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, quiero que usted entienda, el ambiente estaba para Jesús saber con quién contaba y con quién no. Eso es todo lo que está pasando. Él no le está haciendo preguntas, no le está diciendo nada. Él está predicando como generalmente lo hacía, sanando gente, todas las cuestiones. Pero gente empezó a irse y ya no andaban con él. Y Jesús le hizo una pregunta bien interesante, pero se la hizo a los 12, al grupito que él había enseñado por mucho tiempo. No a los 5,000, no, a los 12. Les preguntó, ¿alguien de ustedes que quieren ser cobardes también? Esa es la pregunta, ¿queréis acaso oíros también? Él está hablando, hay de ustedes, lo que yo confío, lo que están cerca de mí, ¿algún cobarde? ¿Hay de ustedes alguno que puede decir, no Señor, yo te voy a seguir a pesar de que todos se han ido? La razón por la que Jesucristo le hizo esa pregunta es simple. Es que la meta de todo hijo o hija de Dios, hermano, no es acobardarse ni retroceder. Mucho menos es estancarse. Es la de ser valiente y avanzar. Aun cuando seamos confrontados con situaciones difíciles. Aun cuando llegan esos momentos en el vivir del Evangelio que decimos yo no voy a seguir más en esto, porque esto es duro, porque esto es difícil, porque esto es amargo, porque se sufre mucho, porque hay muchos vejámenes, porque hay mucha persecución, porque hay muchas críticas, porque hay gente que no
no quiere ni ser nuestra familia más, porque ahora somos de esa religión. Jesucristo, hermano, confronta a todo hijo o hija de Él para saber la valentía que hay dentro de nuestros corazones. Yo quiero que usted entienda que ninguno de los discípulos estaban obligados, como nosotros no estamos obligados, a seguir a Jesús. Nadie, hermano, nadie. Me gustó lo que dijo el maestro ayer. Él dijo, nadie está en la iglesia porque lo obligan. Y le digo, nadie está en un matrimonio porque lo obligan. Le digo la verdad. A los 21 años, cuando yo estaba frente al altar, casándome, y mi pastor, que todavía está pastoreando la iglesia, hermano Domingo, preguntó que en fuerza y enfermedad, en las buenas y en las malas, yo dije que sí. Pero si usted me pregunta que si yo sabía lo que estaba haciendo, yo le hablo mentira, porque yo tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. La verdad. A veces, cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos impulsados por el toque del Señor. Pero hay cosas que todavía no entendemos. Y a través del tiempo empiezan a tomar cuerpo y empiezan a desarrollarse, y uno empieza a abrir los ojos y a ver cosas que no veía y dice, wow, y esto es así. Es ahí ya cuando tú conoces la diferencia entre una cosa y la otra, que Dios quiere saber, ahora eres valiente para seguir o eres cobarde para salir corriendo. ¿Vas a permanecer o te vas a ir? ¿Vas a seguir viviendo para el Evangelio, para lo que yo te he dado, o vas a correr la primera oportunidad? Cuando una persona llega a comprender, hermano, la grandeza del Evangelio y el poder transformador que hay en Jesucristo, hermano, está dispuesto a pagar el precio. Pagar el precio. Porque en la vida todo tiene un precio. Ser cristiano tiene un precio. Leer la palabra de Dios tiene un precio. Orar tiene un precio. Ayunar tiene un precio. Ser fiel a una sola mujer tiene un precio. Ser un buen ejemplo para los hijos y no ser un sinvergüenza tiene un precio. No beber alcohol tiene un precio. No usar drogas tiene un precio. No mentir tiene un precio. No robar tiene un precio. Aguantarse joven hasta que llegue el matrimonio tiene un precio. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Queremos ser cristianos a como nos gusta. Y lamentablemente hoy muchos días son lo que predican. El Señor te va a amar, no importa cómo tú eres. Es verdad, Él te va a amar, no importa cómo tú eres. De la misma manera te va a llevar al infierno como tú eres. En la vida, hermano, existen dos tipos de personas. Uno, los que se rinden. Aquellos que no, importando qué tan grande sea los que se ha hecho por ellos, entiéndase Jesucristo, salvación, sangre, dejar el cielo, venir a la tierra, etcétera, etcétera, y no le importa, se rinden. Pero están también los que nunca se rinden, que son las personas, hermano, que nada los desalienta, que su ánimo siempre está en alto. Son personas, hermanos, que siempre están esperando que algo bueno y positivo va a pasar. Siempre están esperando algo bueno y algo positivo. Esta gente, hermano, son los que la Biblia describe en el Salmo 112:7, que nunca están esperando malas noticias. Nunca, dice el Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Yo quiero que usted vea que el verbo al final está en futuro. No temerá, indicando desde ahora podrá caminar y no temerá. Es como el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, me verá por ayuda por amor de su nombre. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirá. Está en futuro.
indicando: yo estoy aquí hoy, pero caminaré porque Él me guiará, Él me guardará, Él me dirigirá, Él me ayudará, Él nunca me ve. Hermano, cuando nosotros pensamos realmente quién es Dios, cuando nosotros pensamos realmente el poder que Él ha dispuesto en el futuro para usted y para mí, nos vamos a consolar. No tendrá temor de malas noticias. Hay gente que todo el tiempo está esperando que un pie se le rompa. Que me van a botar del trabajo porque me dijeron que mañana hay una reunión. Tú no sabes si es para aumentarte. No tendrás temor de malas noticias. Tu corazón está firme, confiado en Jehová. Ay, recibí una llamada y no me atrevo a contestarla. Contéstela, que nadie se ha muerto. Esa es su confianza, que debe estar ahí en el Señor. No tendrá temor de malas noticias. Hermano, la gente con actitud, según Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie. Y lo segundo, yo quiero que todos parados lo escuchemos. Lo segundo son aquellos que abandonan todo en cualquier dificultad. Gente que nunca lucha por nada. Gente, hermano, que ellos mismos son reconocidos por sus propias mentes, por su propia vida, por sus flaquezas, por sus debilidades, por sus deseos de no luchar. Son personas, hermano, que nacieron para vivir en algún planeta. Yo no sé cómo se llamará ese planeta, pero ese tipo de gente, hermano, que es cobarde, que todo lo abandona. Yo pienso que nació para vivir en otro planeta, no en este, en otro. Porque son personas, hermano, que viven sin esforzarse, porque ellos creen que el Señor le dijo que Dios le va a dar la victoria. Pero recuerda, Él dijo: sí, yo te voy a dar la victoria, pero esfuérzate y sé valiente. Él dijo: esfuérzate y sé valiente, porque Él sabe que la gente que se esfuerza y es valiente es la que llega. Proverbios 26:13 dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en la calle. Se dirá: ¿y por qué David le dirá eso? ¿Sabe por qué? Cuando usted está seguro en un lugar, pero usted tiene que lanzarse a hacer algo y el miedo le arropa. Usted dice: es que tanto han fracasado haciendo eso, que yo sé que si yo lo hago, yo también fracaso. El león está en la calle, el león está en el camino. Mátelo. Si el león está en la calle, enfréntalo y mátelo. Oiga el otro ejemplo que dice Proverbio acerca de los que son cobardes. Proverbios 26:15 dice: el perezoso mete su mano en el plato y se cansa para llevarlo a su boca. ¡Wow! ¡Tengo hambre! Ahí está la comida. ¿Cómo eres? Compadre, te trajeron la comida, te la pusieron en el plato, te la prepararon. Ahora hay que dártela. Mire, hermano, ese día, con todo el respeto que usted se merezca, pero me voy a llamar yo mismo perro. Ese día yo me convierto a perro. Y dice: aunque no tenga mano, mire. Oh, hermano, yo no me voy a morir de hambre porque me puse la comida ahí. Y la comida secándose, y la comida se enfriándose. Eso es lo que dice la Biblia. Que la gente que es cobarde, el que es perezoso, el que es temeroso, le ponen el plato ahí. Y se cansa para llevárselo a la boca. ¿Sabe qué es lo que la Biblia realmente está diciendo? Criticando. Es la gente que tiene poca voluntad. Que dicen que quieren llegar al cielo, pero no está en su forma, en su mentalidad, en su vida de pensar, el esforzarse para llegar al cielo. Es muy bonito. Calles de oro, puertas de perla, mar de cristal. ¡Oh, la gloria de Dios! Esfuérzate.
esfuérzate. Esfuérzate. No hay nada de malo en que tengas buena voluntad. De hecho, yo creo que una persona con buena voluntad puede llegar más fácil a cualquier lugar que uno que no tenga buena voluntad. Pero con buena voluntad no se va al mercado. Dame una libra de verdura y el dinero, yo tengo buena voluntad. No, hermano, no le van a dar la libra de verdura si usted no paga esa verdura. Con buenos deseos, hermano, no se va al mercado. Proverbios 6:6, el último versículo que leo, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es laboriosa en el tiempo que hay. Si yo pudiera hablar un poquito de finanzas, pero yo no tengo tiempo. Es laborioso en el tiempo que hay. Hay gente que como tienen de todo, hermano, lo malgastan y lo botan. Guárdese 5 pesos porque los días malos llegan solo. Llegan solo, hermano. La única manera que una persona puede llegar a donde desea es si planea. Cuando nosotros somos personas que no pensamos de la manera correcta, empezamos a entender que nuestra vida se va decayendo y usted empieza a perder la fuerza. Ya la fuerza no es la misma. Cuando usted tenía 20 años no tenía la misma fuerza que tiene hoy. Cuando usted era más joven y más robusto, ya las rodillas no le dolían, pero hoy le duelen y usted no tiene la fuerza y no tiene la valentía, aunque quiera, pero no es igual. ¿Qué es usted? ¿Valiente o cobarde? Cada persona debe decidir en este día. Nadie le debe obligar, hermano. Usted debe decidirlo por usted mismo. No hay manera de saber lo que cada persona decide ser si la misma persona no lo decide ser en su propio corazón, en su propia vida. Pero algo que sí es verdad, hermano, es que en la vida, en la fe, en el caminar, hay retos. Hay retos y solamente las personas que se atreven a ser valientes pueden alcanzarla. La palabra de Dios dice de una manera muy clara que a pesar de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y dice Pablo: estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, y esta es la clave, ni lo porvenir, me hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al terminar yo quiero preguntar: ¿qué es usted? ¿Valiente o cobarde? ¿Qué es lo que en su vida interior le está robando la fuerza? ¿Qué es lo que en su vivir está socavándole lo que usted realmente desea hacer, pero no se atreve? En el Evangelio Jesucristo anda buscando gente que tenga la capacidad en el deseo, sí, pero que tenga la voluntad de decir: yo voy a vivir para Dios. Lo que Dios le dijo a Josué es claro, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces se lo dijo. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y una vez más le digo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él le dijo: yo estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Aquí hay personas que nos están visitando en este día. Yo creo que es un buen día para ser valiente y decir: yo voy a aceptar a Jesucristo como Salvador personal. ¿Por qué no decide decirle: sabes, Señor, yo vine aquí, yo no sé cómo llegué, alguien me invitó, vine por mis pies, no sé? Pero lo que ese hombre ha dicho, aunque la mayoría de las cosas no tienen mucho sentido, algunas ha dicho que tiene sentido. Yo quiero ser valiente para servirte. Yo quiero ser valiente para darte a Jesucristo en mi corazón. Y empezar a guiar mi vida por lo que más conviene a mi vivir. Y transformar este desorden de vida a una vida mejor. Aun cuando va a haber dificultades, Señor, tú me vas a ayudar. ¿Habrá alguien este día que le gustaría entregar su vida a Jesucristo?
darle su corazón a Dios, no a mí, a nadie, a Dios. Habrá alguna persona de los que nos visitan reencontrarse con Dios, tomar la decisión de decir: yo soy valiente y yo voy a dar mi vida al Señor. Yo voy a desde hoy a tratar de esforzarme. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido experiencia con el Evangelio alguna vez en su vida antes, y hoy usted ha escuchado algo que dice: verdaderamente yo debí ser más valiente. Y hoy Dios le está diciendo: ¿por qué no empiezas a ser valiente una vez más? ¿Por qué no pasas y le das tu corazón públicamente al Rey de Reyes y el Señor de los señores, y empieza a cambiar ese estilo de vida que esa vez dañaste por no tener la valentía necesaria? Puedes quedarte inválido, puedes terminar como un exitoso. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde. Habrá alguien, una última vez, habrá alguien aquí de las personas que nos están visitando que nunca han aceptado a Jesús como Salvador, que le gustaría entregar su vida al Señor. ¿Habrá alguien que quieren darle su vida al Señor? ¿Habrá algún hermano en Cristo que quiere decidirse en alguna área de su vida que usted ha escuchado por Dios en este día, que le ha faltado valor y necesita valor? Me gustaría pasar y decirle: Señor, yo necesito ese valor que ha sido predicado. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que le gustaría: Señor, dame la fuerza que yo necesito, dame el valor que yo he estado buscando, ayúdame a ser como uno de esos valientes de David? Quizás yo no entraré a una cueva en medio del frío y matar a un león, pero ahí está esta situación que me está destruyendo. Quizás una enfermedad, quizás un problema financiero, quizás una dificultad de valentía, a lo mejor una tentación. Habrá alguien aquí en este día que le diría al Señor: yo necesito tu fuerza en esta situación que solamente usted sabe. Gloria a Dios. Pues yo quiero, hermano, que Dios me dé fuerza en muchísimas cosas que yo necesito valentía. Y el hermano Juan ha dicho lo mismo. Levante sus manos, hermano. Mientras usted ora, si hay alguien más que pensó que necesita la valentía de Dios, todavía este altar está aquí. Pero mientras tanto vamos a orar por el pastor y el hermano Juan, que sí necesitan la fortaleza del Señor. Mientras los hermanos cantan algo suave, yo creo, hermano, que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios nos está llamando. Pero yo creo, hermano, por el Espíritu, que nosotros necesitamos la valentía de Dios y la fuerza de Dios en una, no, en varias áreas de nuestras vidas. Y a veces tenemos temor, y a veces estamos asustados, y a veces no tenemos la valentía de aceptar y reconocer que el único que nos puede ayudar a poder vencer lo que nos está pasando es el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús yo necesito la valentía de Dios. En el nombre de Jesús yo me voy a declarar valiente en frente de esa tentación. En el nombre de Jesús yo me voy a declarar, aleluya, valiente en medio de esa prueba. En el nombre de Jesús yo me voy a declarar valiente en medio de ese problema que me está afectando y que no me deja dormir y que no me deja pensar y que no me deja, aleluya, caminar como debo y que no me deja actuar como yo necesito. Este es el día, hermano, en que podemos decirle: Dios, hasta hoy he sido débil, hasta hoy me ha faltado la fuerza, hasta hoy me ha faltado la